Continuamos con la presentación de los principales resultados obtenidos en el ejercicio de prospectiva tecnológica para la industria electrónica de Bogotá y Cundinamarca. Esta presentación está a cargo del ingeniero Diego Fernández Zuluaga. Él es ingeniero electrónico, especialista en gestión tecnológica de la Universidad Javeriana, especialista en estudios de ciencia, tecnología e innovación tecnológica de la Universidad de Oviedo y magíster en Administración de Tecnologías de la Información del Instituto Tecnológico de Monterrey. Cuenta con estudios en diseño y evaluación de políticas de ciencia, tecnología e innovación, gestión de la innovación, entre otros. Posee amplia experiencia en formulación y desarrollo de proyectos de tecnología e innovación, diseños de políticas científicas y tecnológicas, y ha sido asesor del Programa Nacional de Electrónica, Telecomunicaciones e Informática de Conciencia. Recibamos por favor al ingeniero Diego Zuluaga. Bueno, buenos días para todos. Pues lo que vamos a hacer ahora es la presentación de los resultados principales del ejercicio de prospectiva tecnológica que desarrollamos con el CIDE como entidad ejecutora y ACECER, el gremio de la industria electrónica como entidad beneficiaria. La presentación es relativamente larga, pero no tenemos mucho tiempo, hay muchas cosas para decir, hicimos muchas cosas durante el proyecto. Les voy a tratar de pasar rápidamente, pero quería mostrarles a ustedes algunos tips, algunos elementos metodológicos que seguimos y sobre todo centrarnos en los principales resultados obtenidos. La agenda está ahí, pues partiremos de una introducción sobre el contexto del proyecto para contextualizarlo sobre qué es prospectiva para los que no están muy familiarizados con el término y qué constituye y originó el proyecto, y pasaremos después a hacer una revisión de la metodología, de los pasos que seguimos para desarrollar el proyecto, para después los siguientes puntos básicamente son presentación de resultados de los distintos ejercicios que se desarrollaron a lo largo del proyecto, que duró aproximadamente un año. Yo creo que podemos seguir. Bien, en primer lugar, pues decir que el proyecto hace parte de un programa estratégico, como decía el doctor Galo Tobar al inicio. Es un programa estratégico financiado por Conciencia mediante pues, el esquema de cofinanciación. El programa estratégico está conformado por 4 proyectos articulados entre sí que buscan desarrollar y fortalecer la industria electrónica y particularmente consolidar el clúster de la industria electrónica para Bogotá, Cundinamarca. Aparte del proyecto de prospectiva, que es el que nos ocupa hoy, los otros proyectos son uno sobre metodología de desarrollo del producto electrónico, que se inició a la par con el proyecto de prospectiva y también está finalizando por estos días. En unas semanas va a ser el evento de difusión de este proyecto. Y hay otro par de proyectos que están iniciando en este momento. Uno relacionado con el diseño, con la conformación de un servicio para diseñar encerramientos, que es una debilidad de la industria, y el desarrollo de un portal web asociativo donde las empresas de la industria electrónica Bogotá, Cundinamarca puedan acceder a nuevos mercados y promocionar y vender sus productos y pues acceder a otros servicios y empezar otros servicios. Bueno, estamos hablando de un proyecto de prospectiva tecnológica. Esta diapositiva pues pretende ilustrar sobre en qué consiste la prospectiva tecnológica. Hay varias definiciones de distintos actores, pues no voy a entrar a leerla, pero básicamente diremos que prospectiva tecnológica consiste o prospectiva en general. La perspectiva es el estudio del futuro, ¿sí? Pero el estudio del futuro utilizando métodos y herramientas científicas, ¿sí? Existen unas técnicas desarrolladas a lo largo de las últimas décadas que permiten identificar y comprender las fuerzas que determinan el futuro y los diferentes futuros posibles. Entonces, prospectiva se centra en estudiar el futuro, pero estudiarlo para comprender esas dinámicas que lo conforman y por lo tanto poder influir en él, para poder llegar a un futuro deseado por unos actores relevantes. Entonces, básicamente, la perspectiva, en resumen, podríamos decir que es el estudio del futuro para influir en él y para llegar a un escenario, a una visión deseada. Otra característica de la perspectiva es que se realiza de manera
o deben realizarse con la participación de distintos actores sociales, ¿sí? Entonces la idea de la prospectiva también es un elemento fundamental, es que se trata de una construcción colectiva del futuro. En el ejercicio o en el proyecto, pues tratamos de ser, digamos, fieles a esos lineamientos, esas características de la prospectiva, involucrando tantos actores relevantes para el sistema que nos interesa, que es la industria electroeléctrica o de Cundinamarca. Entonces integramos o buscamos la participación de distintos actores para construir esa visión de futuro y definir las estrategias para llegar a ello. Bien, el objetivo del proyecto pues, es precisamente ese, construir una visión compartida del futuro entre los actores relevantes de la industria, de la industria electroelectrónica, y diseñar estrategias de desarrollo de tecnología industrial para alcanzar esa visión del futuro. Sigamos. El proyecto pues, contó con varios participantes. Como decía, es un proyecto apoyado por Conciencia mediante el esquema de cofinanciación. El esquema de cofinanciación implica la participación de al menos dos entidades o dos actores. Una entidad que hace las veces de ejecutora, que en este caso es el CIDE, y una entidad al menos que hace las veces de entidad beneficiaria, que en este caso es ACC, el gremio de la industria electroelectrónica, que aglutina un conjunto de empresas que son en últimas los beneficiarios reales del proyecto. En el proyecto participaron, digamos, como beneficiarias del proyecto, con aportes sustanciales de contrapartida y de participación en el desarrollo de los ejercicios y de la construcción de esa visión del futuro que queremos para la industria, alrededor de 20 empresas, ¿sí? Digamos, de manera permanente en distintos ejercicios del proyecto. Adicionalmente, para el caso particular de la caracterización de la cadena, pues como explicaba Germán Méndez en su presentación, se participaron alrededor de 100 empresas que brindan información para la encuesta de caracterización, que es un componente del proyecto. Adicionalmente, desde el enfoque de sistemas de innovación, se participó también el sector académico científico, universidades, centros de investigación, representantes de esas entidades, y también pues, el sector gobierno, representantes de ministerios, conciencias, SENA y otros actores, y el gobierno local también, Secretaría de Desarrollo, Gobernación de Cundinamarca. Esta diapositiva pues, muestra de manera muy resumida los pasos que se siguieron o las etapas que se siguieron en el desarrollo del proyecto. Se partió de una caracterización de la industria, que bueno, no voy a hablar más sobre ella, que fue lo que se acaba de presentar el doctor Germán Méndez. Se siguió con una selección de mercados y tecnologías. Uno de los objetivos del proyecto era como conformar un portafolio de campos tecnológicos y de segmentos de mercados en los que la industria debería enfocar sus esfuerzos para desarrollarse en esos campos. Es decir, identificar unos mercados atractivos para la industria y unos campos tecnológicos provisorios. Eso se hizo pues aplicando distintas técnicas, básicamente ya lo miraremos más adelante, pero se desarrolló una metodología específica para priorizar segmentos de mercado y campos tecnológicos basados en técnicas de análisis multicriterio. Siguiente paso, pues ya la realización propiamente de ejercicios de pronóstico y prospectiva, donde básicamente se desarrollaron prospectiva. Normalmente se hace sobre todo con base en talleres, con la participación de los distintos actores sociales, porque como decías, se trata de la construcción colectiva del futuro. Entonces se emplearon distintas técnicas de análisis estructural, análisis de juego de actores, análisis morfológicos, técnicas típicas de prospectiva, básicamente para identificar las relaciones de poder entre los distintos actores, los factores determinantes que influyen en la evolución de la industria, en la evolución del futuro. Se utilizaron también consulta a expertos a través de encuestas del PIB para valorar la percepción que tienen los expertos de cómo debe evolucionar la industria. Y bueno, otras técnicas, se recurrió también a mapas de ruta tecnológico, a técnicas también se hicieron unos cuantos ejercicios de vigilancia tecnológica sobre tecnologías específicas. Entonces, con base en estos distintos estudios,
fueron insumo para construir la visión compartida del futuro o escenario apuesta que denominamos unos escenarios de referencia y finalmente las estrategias para llegar a ese escenario. Y otra parte fundamental o etapa fundamental del ejercicio es la parte de divulgación de resultados. Este evento es una de las principales actividades en ese campo. Ya hemos tenido otras actividades de divulgación, pero de resultados con audiencias, digamos, más pequeñas y de resultados más pues, parciales. También se han generado algunos artículos, se han generado hasta el momento 2 artículos, sin perjuicio que salgan más, que van a ser publicados en eventos, se van a presentar en eventos internacionales, o algunos que se va a presentar a revista indexada. Sigamos. Bien. Bueno, ya entramos aquí al tema de grueso de la presentación, que es la presentación de resultados. Entonces, una de las primeras actividades que se hizo fue analizar el entorno para conocer el contexto de hacia dónde iba la industria, cuáles eran las características determinantes de la industria, tanto a nivel internacional como nacional. Esta diapositiva lo que presenta es unos aspectos claves, fundamentales, que se encontraron sobre la industria electrónica a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, pues, básicamente digamos que del análisis a nivel mundial, como grandes conclusiones se tienen. Una, primera, es que el sector electrónico es el sector productor de bienes más importante del mundo. Eso está sustentado en cifras de comercio internacional, tanto de bienes finales como de bienes intermedios. ¿Sí? Las cifras de comercio internacional de electrónica superan las de cualquier otro sector. ¿Sí? Emplea más trabajadores y también genera más ingresos que cualquier otro sector. Es un entorno un sector altamente dinámico que genera muchos ingresos y mucho valor para los participantes en ese entorno. Y además, por su carácter, digamos, transversal, es un sector de naturaleza propulsiva, es decir, la industria electrónica genera dinámicas positivas crecientes de valor en toda la economía, en los otros sectores, y también promueve la innovación a través de toda la economía. O sea que es un sector que, digamos que si se concentran esfuerzos en desarrollarlo, tiene más perspectivas de impacto positivo en la economía que la mayoría de los sectores. Bueno, se recuerda rápidamente la anterior sesión, y una característica de esta industria es que está gobernada por un cambio tecnológico acelerado. Es decir, para ser exitosos en esta industria hay que responder rápidamente a las amenazas o a las señales del entorno, a los cambios en los entornos. En otras palabras, ser innovadores. Bien, en esta diapositiva se presentan algunas tendencias relevantes para la industria y que se contrastan con el presente de la industria. Ese presente de la industria con el que estamos hablando, digamos, a nivel nacional. Esta columna, a medida que vayan apareciendo las características, digamos que describen en buena medida la situación de Colombia, de la industria electrónica colombiana. Pero eso puede ser pasado por el mundo. Los países desarrollados ya pueden estar en esta columna, la columna de tendencias. Entonces, en primer lugar, el desarrollo de la industria electrónica actualmente, digamos, en Colombia, se centra en hardware, en equipos, en equipos físicos. La tendencia es ampliar ese enfoque para centrarse en soluciones hardware, integrarles hardware con software y en servicio. ¿Sí? Hay que meterle software e inteligencia a los dispositivos. El desarrollo del producto actualmente está orientado por ingeniería. La tendencia, por lo que demanda el mundo de hoy, es que el desarrollo del producto esté orientado al usuario y a las necesidades del mercado. Los productos, actualmente la industria mayormente desarrolla productos aislados con funcionalidad simple. La tendencia es que los productos, por el auge de Internet y de tecnologías que permiten meter inteligencia y conectividad a los dispositivos, es que los productos deben enlazarse a través de redes, a través de Internet, tendencias como Internet de las cosas, etc. Sigamos. La cadena de suministro está integrada verticalmente. Como veíamos en la parte de caracterización de la cadena
la mayoría de las empresas están desarrollando actividades en más de un eslabón de la cadena de valor de la industria. Es decir, las empresas normalmente conciben, diseñan sus productos, ellas mismas los producen, los prueban, los comercializan. Esa, digamos, es la tendencia, el estado predominante actualmente en Colombia, pero la tendencia a nivel mundial es concentrarse en competencias, en la especialización en eslabones específicos de la cadena, en manufactura y ensamble. Es decir, ahora lo que se hace son redes globales de valor, donde distintos actores de la cadena se especializan en aspectos, en eslabones específicos de la cadena. Eso hace que se conforme un ecosistema basado en riesgos y recompensas compartidos, donde todos ganan o las pérdidas pues también se reparten, todos pierden. Frente a un enfoque tradicional actualmente en Colombia, donde pues, hay un único ganador o perdedor en relaciones empresariales. Bien, eso digamos en cuanto a la dinámica de la industria a nivel global. Como es un ejercicio de perspectiva tecnológica, ¿sí? Nos dimos a la tarea de identificar, digamos, las tendencias relevantes de la industria electrónica a través de ejercicios de monitoreo del entorno tecnológico y pues identificar las tendencias relevantes en los centros de investigación a nivel mundial. Esta diapositiva muestra las principales líneas de investigación emergentes en el mundo de la electrónica a nivel mundial. Entonces hablamos, digamos, las tendencias gruesas. No voy a meterme en detalles en la parte derecha de la gráfica, pero las tendencias gruesas son desarrollo de nuevos materiales semiconductores orgánicos, etc., micro y nanoelectrónica, sistemas microelectromecánicos y nanoelectromecánicos, magnetoelectrónica, electrónica, bioelectrónica, electromedicina y la integración electrónica fotónica. Digamos que esas son las 6 tendencias o líneas de investigación más fuertes actualmente a nivel mundial en los centros de investigación líderes en electrónica. A nivel nacional, el análisis del entorno, digamos, lo hicimos con base en un enfoque de sistemas de innovación. El enfoque de sistemas de innovación dice que la capacidad de innovación de una región o de un país o de un sector está dado por la articulación de un grupo o de un conjunto de subsistemas o de entornos que conforman ese sistema de innovación. Esos subsistemas son pues el entorno, digamos, productivo, donde están los empresarios, que son los que verdaderamente hacen la innovación. Digamos que eso se estudió con bastante detalle en el ejercicio de caracterización de la cadena, pero los otros entornos corresponden, por ejemplo, al entorno tecnológico, ¿sí? De entidades que desarrollan tecnología y que prestan servicios tecnológicos a las empresas, o el entorno académico y científico que hace investigación, o el entorno institucional que pues genera instrumentos y políticas para la promoción de la I+D+I. Entonces, en la parte del entorno tecnológico tenemos, pues bueno, se hizo, digamos, una revisión de cómo se daba el entorno tecnológico para Colombia. Agentes de oferta tecnológica se encontraron, pues que existen unos centros de desarrollo tecnológico como el CIF, como el CIDEI, o algunos afines como el CIDER que sirve a la industria de energía eléctrica, y bueno, hay otros como CITEL, Centro de Investigación en Telecomunicaciones, digamos, afines al tema con los cuales se puede trabajar, o el ESI Center Synertic, Centro de Desarrollo Tecnológico enfocado en software. Adicionalmente, hay 2 centros de excelencia pues, como relevantes para el sector, principalmente Ártica, que es un centro de excelencia en TICS, que tiene declaradas líneas de investigación en algunos temas de electrónica con sistemas embebidos, por ejemplo, y el Centro de Excelencia en Nuevos Materiales, una de cuyas líneas de investigación es nuevos materiales semiconductores. Como complemento a estos agentes de oferta tecnológica, existen unos agentes de soporte a la I+D+I, entre los que se encuentran parques científicos y tecnológicos, centros de formación técnica profesional, incubadores de empresas, incubadores de base tecnológica, etc. En general, digamos que este entorno, pues sí existen unos actores que pueden ofrecer servicios y en los cuales se puede apalancar la industria para
digamos, estimular su desarrollo, pero todavía hay una fuerte debilidad en algunos de esos actores. Por ejemplo, para la región Bogotá, Cundinamarca, todavía hay que consolidar parques científicos y tecnológicos, también hay que consolidar incubadoras de empresas para fomentar nuevos emprendimientos, específicamente en electrónica, etc. Y los centros de desarrollo tecnológico son muy, digamos, de espectro muy amplio, ¿no? Se extraña que, o se echa de menos que existieran de pronto centros de desarrollo tecnológico, centros de investigación, o localizados en líneas más específicas, por ejemplo, no sé, centro de investigación o de desarrollo tecnológico en agrónica, o sí, temas así más específicos. Sigamos. De otro lado, otro de los ejercicios que se hizo fue el análisis del entorno institucional, pues se encontró un muy buen número de entidades que de alguna manera pueden apoyar actividades de CTI, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero en general la industria, digamos que hace relativamente poco uso de todos los instrumentos existentes. Entonces, pues, un llamado acá es que pues, existe, digamos, en el entorno una serie de instrumentos para el desarrollo de la industria que deben ser utilizados con mayor intensidad. Sobre todo, tanto a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, eso implicaría un esfuerzo significativo para poder participar en convocatorias de estas entidades. Sin embargo, a pesar de que existe un buen número de instituciones e instrumentos, en general no hay instrumentos dirigidos especialmente. ¿Está funcionando? ¿Hace falta? No. Pues, en general no se encuentran instrumentos dirigidos específicamente al sector electrónico. Es decir, en general, la industria electrónica puede acceder a convocatorias o a recursos que se prestan de manera general para toda la industria, pero el sector electrónico no está, por ejemplo, priorizado en planes de desarrollo nacional, no hace parte de los sectores de clase mundial del PTG, etc. Entonces, a pesar de lo que dije al principio, de que es el sector productor de bienes más importante del mundo y que tiene una gran capacidad de dinamizar toda la economía. Entonces, pues esto es un llamado tanto a que el sector como tal desarrolle estrategias para dejarse ver, para hacerse más notorio ante los tomadores de decisión, y para los tomadores de decisión que se den cuenta que el sector electrónico puede ser determinante y clave para el desarrollo de los países. Sigamos. Bien, otro ejercicio que se hizo es, desde el enfoque de sistema de innovación, es el análisis del entorno académico y económico. Desde el punto de vista académico, se identifican a nivel nacional 640 programas de formación en electrónica o eléctrica o afines. Bien, esos 644 programas pues están distribuidos de esta manera, donde la gran mayoría son programas relacionados con electrónica. Y en cuanto a nivel de formación, tenemos esta distribución donde, digamos, aproximadamente la mitad de los programas son de nivel tecnológico. ¿Sí? Hay una bastante desproporción y énfasis en programas de nivel tecnológico, técnico, sobre todo tecnológico, en contraste con pocos programas de formación avanzada como maestría y doctorado. Digamos, yo diría que son tan pocos. Vemos que este número no es pequeño, pero sí se observa un gran número de programas de nivel tecnológico. O sea que digamos que en oferta a nivel por lo menos desde técnico hasta profesional y especialización, hay buena oferta en el país en cuanto a número. Sin embargo, la calidad es bastante cuestionable. Solamente el 8% de todos estos programas tienen acreditación de alta calidad. Para el caso específico de Bogotá, Cundinamarca, se tienen 147 programas, de los cuales 104, igual la mayoría están en electrónica, pero aquí la proporción de las carreras tecnológicas es menor, digamos, incluso hay más profesionales que tecnológicas. Se tiene más o menos pues 10 maestrías y 2 doctorados, o sea, más o menos un tercio de la oferta de formación avanzada del país. Pero sigamos, pero igual solamente un 10% tiene una acreditación de alta calidad.
lo que significa que no estamos mucho mejor que el resto del país. Uno esperaría que la proporción en Bogotá, Cundinamarca, por estar Bogotá, en cuanto a acreditación de calidad, digamos, el porcentaje fuera notablemente diferente del promedio nacional. La realidad es que no es tanta y digamos, hay que trabajar en cuanto a programas de acreditación, en cuanto a la calidad de los programas. Ahora bien, alguien podría decir, pero pues el no haya acreditación de calidad no significa que los programas no tengan calidad, ¿sí? Pero digamos, esos son indicadores que dan una idea de cómo estamos. Sigamos. Ahora, a nivel de grupos de investigación en electroelectrónica, pues aquí este mapita tiene, digamos, el número de grupos de investigación en electrónica que hay en Colombia, en eléctrica y electrónica que hay en Colombia, y se identificaron con base en la plataforma 100 y 160 grupos, ¿sí? Un poco menos de los que esperaba el doctor Galo, que era de 300, ¿sí? Pero digamos nosotros identificamos 160 grupos, y pues para la región Bogotá-Cundinamarca identificamos 61 grupos, o sea como una 25%, una cuarta parte, de los cuales sí, electroelectrónica, de los cuales pues solamente hay un grupo con escalafonado COPA 1 y un grupo escalafonado COPA A1 ya son las categorías más altas de grupos en cuanto a la evaluación que hace Consicis periódicamente, y pues realmente no, como que no hay suficientes, debería haber más grupos con otra producción. Si se hace un contraste con una región de referencia, Antioquia tiene 28 grupos, es decir, más o menos la mitad de grupos de los que tiene Bogotá en Dinamarca, pero tiene 3 grupos escalafonados A1 y 2 grupos escalafonados A2. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esa es una situación que se tiene. Aquí están básicamente las principales líneas de investigación que declaran los grupos de Bogotá en Dinamarca. ¿Sí? Bueno, pues hablamos de robótica. Esto está, digamos, en orden de conteo, que declaran los grupos. Robótica, automatización y control, telecomunicaciones y procesamientos de señales son como las líneas de investigación más declaradas. Fíjense que el contraste que existe entre la investigación en Colombia, o en Bogotá, en general esto se puede extrapolar en buena medida en Colombia, entre Colombia y la investigación a nivel en los grandes centros de investigación mundial. Cuando miramos las tendencias a nivel mundial, pues sería un énfasis en investigación básica, en nuevos materiales semiconductores, nanoelectrónica, fotónica, sincrónica, etc. Aquí son más relacionados con qué. Aló. Listo, sigamos. Bien, el siguiente, bueno, hasta ahí digamos algunos resultados principales de análisis del entorno que nos sirven como insumo para saber a dónde queremos llegar, qué debemos hacer. Otro ejercicio que se hizo fue el análisis de portafolio de tecnologías y mercados. La idea era conformar un portafolio de tecnologías y de segmentos de mercados en los que se debe enfocar la industria. Para ello, pues, hizo un ejercicio de taxonomía de campos científicos y tecnológicos con base en una identificación de segmentos de mercado, de áreas de aplicación de esos segmentos y unas tecnologías principales. Se identificaron 56 tecnologías principales que se agruparon en 13 grandes campos científicos y tecnológicos. ¿Bien? Entonces, para priorizar esos campos y ver en qué campos nos deberíamos enfocar, utilizamos una combinación de técnicas multicriterio para determinar, con base en unos criterios específicos deseables que deberían cumplir esos campos, cómo se ordenarían esos campos respecto al cumplimiento de esos criterios. Para ponderar eso, para digamos, definir la importancia de cada uno de esos criterios, se utilizó la técnica de procesamiento jerárquico analítico. Pues no voy a entrar en detalles de lo que se hizo, pero pues si quieren en la parte de preguntas lo miramos, sigamos. Y para el ordenamiento de los campos con base en esos criterios se utilizó la técnica TOPSIS, ¿sí? Donde se tomaban como peso de los criterios las salidas del ejercicio de la ponderación de criterios utilizando procesamiento jerárquico analítico. De pronto la siguiente diapositiva nos dé claridad de más o menos la mecánica. Sigamos.
Entonces, mediante procesamiento jerárquico analítico, y todo esto fueron resultado de distintos talleres con expertos de la industria, del sector académico, productivo, gobierno, etc. Se identificaron como relevantes para la selección de tecnologías 5 criterios, ¿sí? Que aquí están ordenados según el ordenamiento que dio la aplicación de AHT, procesamiento jerárquico analítico. Posibilidad de crecimiento, alineación con megatendencias, áreas de aplicación, capacidades nacionales y simplicidad de desarrollo. Entonces, la posibilidad de crecimiento es el criterio más interesante. ¿En qué medida un campo tecnológico tiene potencial de crecer? Seguido por alineación con megatendencias y áreas de aplicación como los tres criterios más relevantes. Los criterios de capacidades nacionales, o sea, qué tan buenos somos en ese campo, qué tanto podemos hacer actualmente. Y la facilidad o simplicidad de desarrollo fueron los elementos más, digamos, más relegados, ¿no? Los criterios más relegados. O sea que hay, digamos, en esta composición, en esta ponderación, hay cierto nivel de, no sé si de optimismo, de audacia, de que metámonos en campos tecnológicos que tengan grandes perspectivas de crecimiento, así no seamos muy buenos actualmente en ellos. Hay como una disposición a desarrollar capacidades. Entonces, con base en estos criterios y en estos pesos, en esta ponderación, mediante la técnica TOPSIS se escalafonaron, se ordenaron los distintos campos tecnológicos. Estos son los 13 grandes campos tecnológicos que identificamos o que agrupamos. Entonces, este es el orden que salió para los campos tecnológicos. Entonces, en primer lugar, con cierta buena diferencia, tenemos a sistemas embebidos, seguidos por nuevas tecnologías inalámbricas de corto y largo alcance, electrónica de potencia, energy harvesting, etc., ¿no? Digamos, ese es el ordenamiento o priorización que salió para, digamos, los primeros, en principio, serían los campos tecnológicos en que debería enfocarse la industria. Sigamos. Para el ejercicio de segmentos de mercado, para relacionar tecnologías con mercados, se hizo un proceso más o menos similar. Se identificaron al final 21 segmentos de mercado y se aplicó nuevamente las técnicas multicriterio para determinar. Estos fueron los criterios para selección de segmentos, donde está en primer lugar apoyo y promoción del segmento. Eso significaría más o menos que, por ejemplo, un sector que esté priorizado en el PTP es más atractivo que uno que no esté priorizado en el PTP. Capacidades de I+D+I del segmento, es decir, en la medida en que, con el entendido de que nos podemos articular con actores del entorno tecnológico del otro segmento para potenciar capacidades. Por ejemplo, el sector de energía tiene un sector de investigación relativamente fuerte que es el CIDEP, entonces eso podría ser atractivo trabajar en soluciones para el sector de energía. Y así, ¿no? Capacidades de I+D+I de nuestro sector electrónico para hacer desarrollos para ese segmento, facilidad de entrada al segmento, hacer desarrollos para ese segmento, y los tamaños del segmento nacional e internacional, con otros criterios relevantes, pero que quedaron, digamos, más relegados en el escalonamiento. Bien, y con base en eso, pues salió este ordenamiento de segmentos por el método TOPSIS, nuevamente con la participación de distintos actores de la industria. Pues, el ordenamiento da así. En primer lugar, pues el segmento de manufactura, que es un segmento pues bastante amplio, minería y hidrocarburos, logística y transporte terrestre, energía, industria automotriz, etc. Bien, ahora bien, tenemos un conjunto, digamos un listado priorizado de campos tecnológicos y de segmentos tecnológicos, pero todavía no tenemos el portafolio. El portafolio, pues pasamos a la próxima diapositiva, se conformó de esta manera. Obsérvese que como resultado del portafolio no están necesariamente incluidos en orden descendente los criterios, las alternativas que salían del ordenamiento de campos y segmentos, porque no necesariamente el portafolio óptimo corresponde a coger los primeros de los 3 campos o 4 campos tecnológicos que aparecieron en primer lugar y los 4 o 5 segmentos que aparecieron en primer lugar, porque el portafolio debe ser balanceado, es decir, debe haber apuestas de corto y de largo plazo, debe haber niveles de riesgo matizados. Entonces, con base en eso, pues, y con base en los resultados de los ejercicios de análisis, dio este portafolio.
para campos tecnológicos a la izquierda y para segmentos de mercado a la derecha. Pues ahí los dejo un ratito para que vean. Básicamente digamos que hicimos unas agrupaciones en este portafolio donde hablamos de unos campos de aprovechamiento inmediato, que son campos en los que, digamos, tenemos ciertas capacidades para desarrollarnos en ese campo, como sistemas embebidos, nuevas tecnologías de telecomunicaciones y electrónica de potencia. Campos para inversión en capacidades son campos que les apostamos con un horizonte un poco más de largo plazo, como Energy Harvesting e Internet de las Cosas, y campos potenciales exploratorios que son tendencias gruesas de la industria que no deberíamos perder de vista, como bioelectrónica, electrónica impresa y nanotecnología. Y definimos dos tipos de segmentos de mercado, segmentos digamos prioritarios, que corresponden a estos que están acá: manufactura, minería de hidrocarburos, energía, industria agropecuaria y de alimentos, salud y bienestar, atendiendo a los resultados de la priorización y también, digamos, a más consideración de atender a resolver problemáticas nacionales, y segmentos exploratorios como electrónica, industria automotriz, telecomunicaciones, maquinaria de equipo eléctrico e industria militar. Bien. Una vez definidos los campos, pasamos ya a la etapa fuerte del pronóstico y prospectivos. Entonces, rápidamente, este primer ejercicio corresponde a la técnica de análisis estructural, donde buscamos identificar los factores que determinan la evolución y el futuro de la industria o del sistema, en estudios, en este caso la industria electrónica de Bogotá, Cundinamarca. Entonces, la idea es identificar variables claves, tanto internas del sistema como externas del sistema, y determinar en cuáles debemos centrarnos para llevar a la industria por el camino que queremos. Digamos, para ello se trabajaron 25 variables que, aplicando la técnica de análisis estructural, se grafican en este plano. Este plano básicamente tiene el eje vertical, nos da el grado de influencia que tiene cada variable, es decir, variables que se encuentran en la parte superior del plano son variables que mueven mucho el sistema, que mueven mucho a las demás variables. Y en el eje horizontal está el grado de dependencia de las variables. Entonces, variables que se encuentren por aquí a la derecha del sistema, del plano, son variables que son muy influenciables por las otras variables. Entonces, aquí, entre las variables, digamos, estas variables que son altamente influyentes, ¿sí?, y poco dependientes, son variables estratégicas en las cuales podríamos concentrar esfuerzos para mover las demás variables. Se identifican en estas variables el personal para la industria, personal capacitado para la industria. Estos son, digamos, los códigos del software que utilizamos. La articulación de las empresas, la calidad de la educación o la capacidad de inversión de las empresas, digamos, recursos económicos. Aquí se encuentran una serie de variables que son altamente influyentes y altamente dependientes a la vez, o sea, son variables de enlace, pero también son variables que le pueden conferir inestabilidad al sistema, o sea, son variables de riesgo. Estamos hablando de temas como impacto ecológico y el nivel de competencia entre las empresas. Y aquí tenemos unas variables altamente dependientes, pero bastante importantes, como el nivel de las exportaciones, el grado de innovación en el sector, la cultura innovadora de las empresas y el nivel de desarrollo de nuevos productos en las empresas, que, digamos, son variables que podemos tomar como salidas del sistema y nos sirven para monitorear si las estrategias que estamos implementando están funcionando. Es decir, son como indicadores de resultados de las estrategias que implementamos. Y aquí tenemos unas variables con baja influencia y baja dependencia, como la asociatividad empresarial y las políticas de CTI. Eso arrojó el resultado. O sea, la industria cree que los expertos que participaron en los talleres sienten que primero, pues, la asociatividad empresarial no está influyendo mucho en el desarrollo de la industria, en buena medida porque no existe, y tampoco se están aprovechando o hay suficientes instrumentos y políticas de ciencia, tecnología e innovación que sirvan para apoyar al sector. Bien, estas son las agrupaciones que describí más o menos en el cuadro anterior. Otro ejercicio que se hizo es el mapa de influencias potenciales.
Anteriormente, digamos, eran influencias directas, cómo las variables se están influyendo entre sí. Actualmente, a nivel potencial, este gráfico muestra como los desplazamientos que hay entre las distintas variables cuando hablamos de cómo podrían influir esas variables a futuro. El cambio más dramático corresponde a la variable de asociatividad empresarial, que si bien actualmente se considera que está en una zona por aquí donde incluye el mediocentro, se desplaza ya a un cuadrante, al cuadrante, digamos, diametralmente opuesto, donde tiene una alta capacidad de influencia y una alta capacidad de ser influido. Es decir, es una variable de enlace para el sistema que debemos tener en cuenta a la hora de definir estrategias. Sigamos. Bien, pues este es simplemente un ejercicio para ilustrar el tipo de análisis que se hacían, donde se mira como la relación de influencia y dependencia entre un conjunto de variables. Digamos, tomamos una de las variables que nos parecieron más claves y vemos como las relaciones que hay entre ellas, ¿no? Las líneas rojas son influencias más fuertes, las líneas azules son influencias más débiles, y vemos como, por ejemplo, la innovación del sector indican varias flechas, es decir, es una variable altamente dependiente, en contraste un poco con la articulación empresarial con los actores del sistema de innovación, que es bastante saliente e influye en determinar cómo se mueve el sector. Sigamos. Bien, con base en eso, pues en este ejercicio se identificaron, digamos, un conjunto de variables claves que debemos tener en cuenta a la hora de formular estrategias. Rápidamente, bueno, hay unas variables, como les decía, que son de entrada, que debemos trabajar para influir en este sistema, y variables de salida, que son variables de resultado o objetivos que queremos lograr. Entonces, pues está entre las variables de entrada, articulación de las empresas con otros actores del sector, disponibilidad de personal capacitado con formación avanzada, calidad de la educación, capacidad de inversión de las empresas de la industria, cultura de la innovación como variable de salida, nivel de desarrollo del producto, exportaciones, nivel de innovación tecnológica en la industria, nivel de producción científica en los grupos de investigación, etc. Asociatividad entre las empresas, que era potencial que apareció como una variable con alto potencial, e inversión anual en I+D+I en electroelectrónica Bogotá y Cundinamarca. Bien, entonces listo, tenemos ya un análisis estructural que nos dice más o menos cuáles son los determinantes de evolución de la industria. Otro ejercicio que hay que hacer es mirar, bueno, los actores involucrados o relevantes para la industria, qué papel juegan, qué relaciones de fuerza hay entre ellos y en cuáles podemos influir para llegar a lograr objetivos específicos o para construir la visión compartida del futuro que queremos. Entonces, básicamente, lo que se hace un ejercicio, y realizamos un ejercicio de juego de actores donde, pues por un lado se miran los objetivos que tienen los distintos actores y qué grados de convergencias y divergencias hay entre los actores respecto a distintos objetivos, y el nivel de influencia, o qué tanta fuerza o qué tanta influencia tiene un actor sobre otro actor, ¿sí? Sobre ellos. Entonces, sigamos. Hicimos un plano parecido al anterior, donde nuevamente el eje vertical dice la influencia y el eje horizontal dice la dependencia, donde en este cuadrante donde hay alta influencia y poca dependencia, están los actores más poderosos del sector, básicamente el gobierno a través de ministerios y otras entidades, las multinacionales, universidades incluyendo centros de formación para el trabajo, etcétera, ¿no? Gobiernos locales y regionales, usuarios como los actores más influyentes del sector. Mientras que en este cuadrante, como los actores más débiles del sector, con poca influencia pero con alta dependencia, están las MIPYMES, las empresas de la industria que son mayoritariamente micros y pequeñas empresas, la asociación, o sea, ACC, que es una industria relativamente día y poco influyente, bueno, los CDPs y otras empresas de la industria de otras regiones del país. Y en este cuadrante hay unos actores muy interesantes que son actores con alto nivel de influencia y también alto nivel, pero que se pueden influenciar de alguna manera. Básicamente crean entidades como conciencias, etc. Estos actores pueden servir de enlace para los propósitos de
de los actores de aquí abajo para lograr mover el sector en la medida que tengan objetivos convergentes con estas industrias. En efecto los hay. Sigamos. Bueno, este cuadro muestra el coeficiente de fuerzas, es una, digamos, está relacionado con el anterior, pero digamos aquí se muestran tanto un actor es más poderoso mientras más capacidad de influir tenga y menos influenciado será. Entonces así salen como las multinacionales, los ministerios y los usuarios como los actores más poderosos y como los menos poderosos, la asociación, los grupos de investigación y los CDT, que son, digamos, los bienes importantes de la industria, digamos. Bien, en el ejercicio se hicieron distintos análisis de convergencia de objetivos entre los distintos actores. Este es uno de ellos, es un gráfico de convergencias de orden 3 que mezcla tanto la convergencia en cuanto a objetivos comunes que tengan distintas entidades como qué tan poderosas e influyentes son esas entidades. Entonces, pues aquí se ve que, por ejemplo, entidades como Conciencias tienen una alta convergencia con universidades, que es natural, porque Conciencias apoya el desarrollo científico y tecnológico, con organismos multilaterales, con entidades de apoyo, pues nos referimos a parques tecnológicos, a incubadoras de empresas, etc. Pero vemos también que, por ejemplo, el Centro de Desarrollo Tecnológico y la Asociación tienen una alta convergencia con universidades, el Centro de Desarrollo Tecnológico tiene alta convergencia con Conciencias, la Asociación puede tener una convergencia interesante con el SENA, lo que les da posibilidades a estos actores, en principio débiles, a través de actores como Conciencias y el SENA, que son actores de enlace, poder influir en la toma de decisiones para la industria. Sigamos. Lo estoy pasando muy rápido pero pues estos son análisis bastante que quedan para mucho. Aquí se ve un plano de divergencias entre los distintos actores. Entonces las líneas que aparezcan acá ilustran como conflictos que se pueden generar entre los distintos actores respecto a objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, las multinacionales son bastante divergentes con el CDT, con las MIPIMES, porque son competidores, con el gremio de la industria, etc. Es decir, digamos, aquí nos dan ideas de estos son actores poderosos con los que es mejor digamos, no tratar de influenciarlos directamente porque tenemos objetivos que pueden contrastar con los de ellos. Bien, otro ejercicio que se hizo fue, y vamos a presentar los resultados rápidamente, fue un ejercicio del PI de consulta a expertos para mirar la opinión que tenían esos expertos respecto a la evolución de la industria. Básicamente hicimos dos tipos de ejercicio del PI, uno que llamamos estratégico, que nos servía para conformar los escenarios propiamente dichos y como para mirar qué opinaban los expertos sobre algunas dimensiones importantes para la conformación de los escenarios, apuestas, o de los escenarios en general, y un delfi tecnológico para tratar de prever el grado de madurez de Colombia respecto a las tecnologías específicas que salían priorizadas en el tema de campos tecnológicos. ¿Ustedes me quieren decir algo? Tomamos de tiempo. ¿Son esas? Listo. Entonces, la consulta a expertos, bueno, así rápidamente. Este es uno de los resultados más importantes de la consulta a expertos, donde salen como las dimensiones en las cuales son más importantes y se debería enfocar la industria para llegar a un escenario deseable. Estamos hablando de capacidades de innovación en primer lugar, el tema de asociatividad entre las empresas en segundo lugar y en tercer lugar el tema de educación, ¿sí? Modelo educativo. Es decir, esas tres variables, con alguna brecha sobre las demás, son las más importantes en las que se debería trabajar, de acuerdo al ejercicio del PI. Sigamos. Y adicionalmente, pues, se manifestó preocupación sobre algunas, digamos, dimensiones o variables estratégicas para el desarrollo de la industria, como la calidad del desarrollo del producto, la asociatividad, digamos, las políticas y, digamos, la articulación con otros actores de la industria. Bien. Respecto a los delfis tecnológicos, lo hicimos sobre tres tecnologías priorizadas.
los sistemas embebidos, ¿sí? Que fue una de las tecnologías priorizadas, el Energy Harvesting y el Internet de las Cosas. En las preguntas preguntábamos sobre el grado de conocimiento que tenían los distintos expertos sobre las temáticas, y para Internet de las Cosas el grado de conocimiento resultó ser bastante bajo, por lo tanto los resultados los consideramos no confiables y no los incluimos en el informe. Pero sí tenemos resultados para sistemas embebidos e Internet de las Cosas. Para sistemas embebidos en general se puede decir que los expertos tenían un alto grado de conocimiento y le conferían una alta importancia a esa tecnología. Consideran que tenemos capacidades suficientes para desarrollar producto innovador desde bastante antes de 2020 como resultado de I+D. Tenemos un nivel medio de capacidad de desarrollo y las barreras para el desarrollo e implementación de estos sistemas son predominantemente económicas, más que técnicas. Sigamos. Para Energy Harvesting, el grado de conocimiento era medio baja, pero se le confería una importancia media alta. Se esperarían productos innovadores para después de 2020. Actualmente se encuentra con un nivel bajo de capacidades de desarrollo, se habría que construir el desarrollo de capacidades y las barreras técnicas y las barreras de los tipos, tanto técnicas como económicas para su desarrollo. Bien, y aquí pues esto muestra algunas de las principales tendencias y aplicaciones identificadas tanto para sistemas embebidos como para Energy Harvesting. Bueno, pues ahí está, básicamente esto también se contrastó con algunos de los sectores priorizados, y en cuanto a aplicaciones, me voy a centrar en eso. Se habla de que puede haber aplicaciones en electrónica médica, electrónica vestible y a nivel de redes de energía, gestión energética y smart grids, que son los temas relacionados. Y para el caso de Energy Harvesting, tenemos aplicaciones en dispositivos vestibles también, aplicaciones en agro y en electromedicina, y en edificios inteligentes y autosostenibles, smart cities. Sigamos. Listo, ya vamos a pasar, digamos, a los resultados más gruesos del ejercicio, que consiste en la definición de un escenario opuesto a una visión de futuro para el sector. Entonces, básicamente, para todos los resultados que hemos mostrado hasta ahora, y otros más, fueron insumos para la construcción de estos escenarios. Entre ellos, pues, el Delphi estratégico que acabamos de mirar, un ejercicio de escenarios con ejes de Schwartz, el análisis estructurado, entre otros, también juego de actores, aunque juego de actores fue más para las estrategias, y algunos ejercicios que realizamos con unos expertos, particularmente, aparte, entre todo, conformamos un comité de asesor para el proyecto conformado por personas con bastante trayectoria en la industria, donde hicimos un ejercicio de importancia y gobernabilidad para determinar el escenario opuesto y las dimensiones de los escenarios, y bueno, un ejercicio de análisis morfológico que tomó los resultados del análisis estructural para hacer identificar, digamos, las dimensiones claves que debería tener los distintos escenarios. Sigamos. Bueno, los escenarios básicamente son descripciones o narraciones de un futuro, donde se describe cómo se está dando el futuro de acuerdo a distintas dimensiones, con base en acontecimientos que no han sucedido, pero que tienen probabilidad de ocurrencia, bien sean porque pues hay tendencias que llevan a eso, o porque estamos decididos a tomar acciones para influir en ese futuro. Sigamos. Bueno, esto es lo que les decía del análisis morfológico, donde hay identificamos una serie de dominios y variables, alrededor de 9 variables que podrían conformar los distintos escenarios, y para cada variable se daban hipótesis desde negativas hasta positivas. Por ejemplo, una variable que identificamos como clave es el tema de asociatividad, y definimos 3 hipótesis para ella. Una, que las empresas continúen trabajando aisladamente. Otra, la hipótesis 2, que se asocien para reducir costos y mejoren la productividad. Y la hipótesis 3, que las empresas se asocien para innovar y para penetrar nuevos mercados. ¿Sí? Digamos, es la hipótesis más deseable para la variable asociatividad. Un escenario es simplemente una combinación de instancias de estas hipótesis. ¿Sí? Bueno, no sé si dijeron con el láser
trate de vislumbrar un posible escenario. Son 9 variables con hipótesis entre 2 y 3 por escenario. Eso da como convocatoria de alrededor de más de 3.000 escenarios posibles. Pero pues con otros ejercicios reducimos el espacio para hacer los análisis. Sigamos el espacio morfológico. Entonces, para construir el escenario, una de las herramientas que utilizamos fue una matriz o un ejercicio de importancia, gobernabilidad, análisis SIGO, otra técnica prospectiva más o menos madura y conocida, donde en el eje vertical tenemos la importancia de cada dimensión y en el eje inferior tenemos la gobernabilidad. Bien, entonces digamos las variables más estratégicas. Creo que podemos pasar una vez a la siguiente diapositiva. Son variables que tengan una alta gobernabilidad y además sean bastante importantes, porque son variables en las que podemos, pues, las podemos manejarlas de alguna manera, podemos influir sobre ellas, pero y tienen una alta importancia. Entonces ahí está innovación, competencia y asociatividad, ¿sí? Hay otras variables críticas como modelo educativo o que el sector sea tenido en cuenta y se impulsen políticas de desarrollo del sector a nivel gubernamental, que son bastante importantes, pero tienen, digamos, la industria tiene en principio baja gobernabilidad sobre ellas. Y bien, hay otra serie de variables que ocupan lugares distintos en el plano. Entonces, básicamente, para construir los escenarios, pues armamos unos escenarios de referencia donde hay un escenario apuesta, donde básicamente nos centramos en las variables que tenían más gobernabilidad. Entonces, aquí está un escenario ideal, digamos, donde todo está bien, o sea, digamos, ese escenario en la grafiquita de análisis morfológico correspondería, digamos, a las hipótesis de más a la derecha, o sea, todas las dimensiones toman, en el futuro se hace realidad la hipótesis más favorable, pero digamos nosotros nos centramos en un escenario opuesto donde nos centramos en aquellas variables estratégicas y gobernables y en otras variables gobernables sobre apoyo que dio el análisis SIGO. Básicamente, asociatividad e innovación con un verde oscuro. Aquí digamos verde significa bueno, rojo significa malo, amarillo significa regular, ¿sí? Entonces, en verdes, ¿ah? Blanco puede tomar, no sabemos, puede tomar cualquier valor. Pues en el escenario opuesto están en verde esas variables gobernables y sobre todo en verde oscuro las importantes como asociatividad e innovación y las estrategias competitivas de las empresas, y están en blanco, digamos que hay múltiples escenarios de empresas. El modelo educativo o políticas de ciencia, tecnología e innovación, que son variables sobre las cuales tenemos poco control, pueden, digamos que, pues sería interesante que tomaran valores positivos, pero le apostamos sobre todo a estas, a las que están en verde. Y hay unos escenarios de referencia que deben ser tenidos en cuenta porque son posibilidades de posibles realizaciones para las cuales debemos estar preparados. Y bien, ahí como referencia coloreamos lo que creemos es el escenario actual, que dista bastante del escenario opuesto. En el escenario actual, no, nadie, no pareció que hubiera nada en verde. Lo mejorcito es que políticas de ciencia, tecnología e innovación, ¿sí? Mal que bien hay unos buenos instrumentos donde nos podemos aplicar. Sigamos. Bien. Bueno, aquí rápidamente está como los pasos que seguimos para formular las estrategias. También se hizo con un panel de expertos, particularmente el comité asesor. Se presentaron y validaron las estrategias, se priorizaron las estrategias utilizando otra técnica que es el abaco de Regnier, y se analizaron con respecto a 3 variables las distintas. Digamos, hicimos una lluvia de estrategias, se filtraron, se definieron unas estrategias de trabajo y se priorizaron de acuerdo con importancia, viabilidad y temporalidad, esas 3 variables. Finalmente hicieron unos análisis de resultados y sigamos, que ya presentaremos ahora. Entonces, básicamente, esto es el resultado del abaco de Regnier, donde pues, los expertos daban su opinión sobre la importancia de cada estrategia propuesta, la factibilidad o la viabilidad de cada estrategia y el momento en que se debería implementar cada estrategia, ¿sí? Y
pues sacamos unos gráficos de esferas o de burbujas donde abajo tenemos la importancia y arriba tenemos en el eje vertical tenemos la viabilidad, y el tamaño de las esferas nos indica la temporalidad. Es decir, mientras más grande sea una esfera, más pronto debería abordarse. Sigamos. Entonces, este es un ejemplo de uno de esos análisis para una variable, una dimensión que es la relacionada con legislación y normatividad, que es una variable crítica en cuanto a sincronización. Entonces, aparece aquí, por ejemplo, una variable importante y bastante viable es como que las empresas se preparen y sean capaces de desarrollar productos certificables, ¿sí? Entonces, la esfera roja grande indica que debería cometerse en el corto plazo, ¿sí? También unas esferas pequeñas relacionadas, por ejemplo, esta azul, con crear red de laboratorios de certificación es una estrategia importante para que las empresas que cumplan normas se puedan certificar a bajo costo, pero pues toma más tiempo. Y una estrategia, y otro tema que es la generación de normatividad técnica para valorar a las empresas que cumplan estándares de calidad, también está con una esfera pequeña, porque la normatividad puede ser válida, pero no todavía, sino en el momento en que estén en condiciones dadas, que serían dadas, porque las empresas efectivamente tengan capacidades para cumplir esa certificación y esas normas, y haya laboratorios que las puedan certificar a costos más razonables de lo que sucede actualmente. Entonces, digamos que estos gráficos nos dan una idea del camino que debe tomarse para llegar a una estrategia específica. Y aquí, si nos devolvemos, hay una estrategia descartable porque tiene poca importancia y poca factibilidad, que era la generación de barreras para las arancelarias para la protección de la industria electrónica, que eso pues tiene, pues uno no le apostaría que el gobierno va a proteger la industria electrónica con ese tipo de barreras. Sigamos. Bueno, otro ejemplo para el caso de innovación, otro gráfico que arrojó, que nos sirvió para conformar las estrategias. Sigamos. Y entonces, bueno, una vez definido esto y con todos los análisis que se hicieron, se definieron, digamos, una serie de criterios orientadores que debería tener el conjunto de estrategias que construyéramos para llegar a los escenarios o al escenario opuesto. Estos son los criterios orientadores que definimos. Por un lado, orientarnos al fortalecimiento de capacidades de la industria, a consolidar un sistema sectorial y regional de innovación, todo eso relacionado con articulación y asociatividad, construcción de un entorno propicio para el desarrollo del sector, posicionamiento y visibilidad del sector, que el sector sea tenido en cuenta por tomadores de decisión, implementación de megaproyectos que articulen las demás estrategias, ¿sí? Y focalización, que estaría dada básicamente por la priorización de campos científicos y tecnológicos. Sigamos. Y bien, aquí ya hay pues una serie de propuestas estratégicas para llegar a ese escenario opuesto. En el documento, digamos, por cada una de estas propuestas estratégicas construimos, digamos, una ficha que escribe más o menos en detalle en qué consiste y cómo debería implementarse, y también consideraciones de temporalidad y eso. Entonces, programas de capacitación y formación orientados con acciones como programas de actualización tecnológica, fortalecimiento de capacidades gerenciales, que fue una falencia importante que se dio, tanto y sobre todo conocimientos en gestión de la ciencia, tecnología e innovación, tanto para ingenieros, pero también para administradores y economistas que no valoran o no entienden bien el rol de la variable tecnología en las empresas y en general también en el Estado. Y programas de formación avanzada, relacionados básicamente con maestrías y doctorados. Fortalecimiento de programas de educación superior, por aquello de construir currículos y que los programas están articulados con las necesidades de la industria, y fortalecimiento de programas de doctorado nacionales. Sigamos. Hay una línea estratégica orientada al desarrollo empresarial para que las empresas, pues, primero se alisten para incorporar una normatividad que será acceso a mercados internacionales, programas de fortalecimiento del potencial innovador de las empresas, digamos, y estamos hablando de asistencias técnicas o consultorías en gestión de tecnología e innovación para las empresas, y apoyo a acceso a nuevos mercados. Construcción de otro tema es una línea estratégica orientada a construir condiciones que favorezcan el desarrollo de la industria,
donde hablamos de iniciativas como la consolidación de una red de laboratorios de certificación relacionado con el tema de normatividad nacional de producto electrónico, que debe hacerse por el momento justo, no todavía, y fomento al acceso a nuevos mercados. Sigamos. A nivel de comunicación y posicionamiento, pues ACCEL y de pronto con ACIEM o con Red o con otros actores podría, y pues por supuesto con la participación de empresas de la industria, definir una estrategia de lobby para lograr influenciar y tener notoriedad ante los tomadores de decisión para fortalecer, para que haya políticas que impulsen el desarrollo del gremio, y una estrategia de mercado de comunicación en el sentido de posicionar a la industria electrónica de Bogotá con Dinamarca en nichos de mercado específicos, tanto a nivel nacional como internacional. El tema de asociatividad relacionado con fortalecimiento del gremio de la industria, consolidación del clúster de la industria electrónica y el establecimiento de encadenamientos productivos. Y una serie de megaproyectos articuladores, los definimos como de dos tipos. Primero serían megaproyectos aglutinadores para el fortalecimiento de la industria. Un ejemplo de megaproyecto para esto estaría orientado al tema de normatividad, donde en una primera parte se fortalezca a las empresas y se desarrollen capacidades para que efectivamente puedan diseñar y desarrollar productos que cumplan certificaciones internacionales. A la vez que se hace eso, se va conformando una red de laboratorios nacionales para que las empresas se puedan certificar, y posteriormente se expide normatividad en ese sentido para presionar aún más a las empresas, pero cuando tengan cierta capacidad de respuesta, incorporen normatividad en sus productos, y esa normatividad nacional también puede reducir competencias de productos de menor calidad a menor costo. Ese es un ejemplo de megaproyecto aglutinador, además. Y otros ya megaproyectos de I+D+I están orientados a resolver problemáticas específicas o necesidades específicas de esos segmentos que hemos priorizado, ¿sí? A través de actividades de I+D+I que desarrollen soluciones con alto contenido electrónico. Especialmente que incorporen esas tecnologías que también hemos priorizado en el portafolio de tecnologías. Sigamos. Bien, estas simplemente son unas gráficas para mostrar digamos, el cuidado que tuvimos cuando definimos las estrategias, para mirar los actores que estarían involucrados en el desarrollo de cada una de esas estrategias. Sigamos. Tenemos otra donde se muestra para esas líneas estratégicas cómo se relacionan con las distintas dimensiones del escenario apuesta o de construcción de escenarios, y otras, ¿sí? Ya cambió, donde mostramos cómo se relacionan con los criterios orientadores, cómo satisfacen los distintos criterios que definimos para, digamos, el portafolio de estrategias que proponemos. ¿Listo? Y finalmente, aquí mostramos como pues la idea de esto es como definir un escenario apuesta y como el camino que se debe seguir para llegar a él. Entonces aquí, de manera bastante simplificada, mostramos algunas de esas estrategias, de esas iniciativas que proponemos y cómo nos llevarían al escenario apuesta. Partiríamos, por ejemplo, de iniciativas para fortalecer el gremio de la industria y actividades de capacitación y formación en temáticas específicas que pueden apoyar al desarrollo empresarial para que desarrollen una cultura innovadora, a la vez que se fortalece el gremio puede ser articulador y llevar a cabo iniciativas que favorezcan la asociatividad y la articulación de las empresas de la industria con actores con otros actores del sistema de innovación y de otros sectores, lo cual a su vez puede favorecer la cultura de innovación, o la cultura de innovación puede favorecer esto. Esta cultura innovadora, este desarrollo empresarial, pues contribuye a incrementar el desempeño innovador de las empresas, digamos, y con ese desempeño innovador podemos acceder a nuevos mercados y generar desarrollos, nuevos desarrollos de producto. Por otro lado, la asociatividad nos llevaría a conformar un clúster y establecer encadenamientos productivos sólidos.
actividades de capacitación y formación junto con otras pues pueden contribuir a que haya mayor producción científica, que también está contemplada en el escenario de puesta. Esa producción científica también colabora a que haya un mayor nivel de desarrollo de productos. Digamos, esto es como para ilustrar, esto está bastante simplificado, hay cajas que faltan, hay flechas que faltan, puede haber flechas en doble vía, pero nos ayuda a ilustrar cómo lo que proponemos es un escenario apuesta y una serie de caminos para llegar a él. Creo que es la última. Sí. Gracias.